¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video aquí de Pausa de los 2 minutos. Los saluda Alex Tobalín. No sin antes recordarles que se suscriban al canal y nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales de Pausa de los 2 minutos, Facebook, Instagram y aquí en la propia página de YouTube, que los estaremos leyendo porque hay mucho de qué hablar. Y bueno, hablando amigos de que recientemente hubo un nuevo reclutamiento con los Cowboys, y se trata nada más y nada menos que de Joe Milton III, quarterback de los Patriotas, que en este momento pues ya hizo un cambio a los Vaqueros de Dallas, que bueno, será como suplente, porque aún sigue Prescott vigente con los Vaqueros. Además de esto, los Vaqueros obtuvieron una selección de séptima ronda por una quinta al obtener a Joe Milton. Y bueno, acaba de terminar su temporada como novato. Eso es importante recordar que apenas la tuvo su primera temporada con los Patriotas de Nueva Inglaterra y él mismo ya habló sobre su llegada a los Vaqueros de Dallas y estas fueron sus palabras. Desde mi temporada de novato crecí mucho. A fin y al cabo, el fútbol americano es fútbol americano. Simplemente divertirme, disfrutar de lo mejor que sé hacer, que es salir al campo, divertirme y disfrutar de mis compañeros y conocer gente. Ahora soy un cowboy. Puedo conocer a mis compañeros, explorar y experimentar diferentes cosas con ellos. Por ahora, como lo dije hace un momento, amigos, pues Milton será backup de Dak Prescott. Dak Prescott está por jugar su novena temporada como quarterback titular en los Vaqueros de Dallas. Pero aquí lo interesante, amigos, es ver si realmente es Joe Milton el backup que necesitan los Vaqueros. Prescott, recordemos que debutó en 2016. Debutó con los Vaqueros y cuando él gana la titularidad en el equipo, él era el backup, era el primer backup y era Tony Romo el titular. Cuando él gana la titularidad, se cambian los papeles y Tony Romo se vuelve el backup y él se vuelve el jugador titular. Desde que Prescott entró, pues no volvió a jugar Tony Romo en los Vaqueros como titular. Jugó hasta el último juego de la temporada regular, que fue contra las Águilas de Filadelfia, que por cierto lo perdieron, pero recordemos que para ese entonces ya no le afectaba a los Vaqueros realmente perder, ya estaban en playoffs y estaban en el sembrado número 1 de la conferencia. Tony Romo solamente tuvo una serie ofensiva en ese juego, y de hecho fue la única serie ofensiva en la que los Vaqueros anotaron un touchdown. De ahí en más no hubo, es más, no hubo ni siquiera puntos para los Vaqueros en el resto del partido, porque fue cuando entró Mark Sánchez, que era el segundo quarterback, bueno, el segundo backup que tenían los Vaqueros. Ahora, vamos a hablar un poco, amigos, de las estadísticas de los respectivos backups que ha tenido Prescott en estos años de carrera para ver si realmente sería lo ideal Joe Milton o si solamente sería un jugador más que pasaría por el equipo. Como les decía, pues primero tenemos a Mark Sánchez. Las estadísticas de Mark Sánchez en los Vaqueros pues fueron terribles porque tuvo 93 yardas por pase en total y menos 2 yardas por tierra. O sea, quitándole eso, estamos diciendo que tuvo 91 yardas totales con los Vaqueros. Y no solo eso, fue su peor récord en toda su carrera como profesional. Entonces, después de él llegó Cooper Rush en 2017. Desde ahí se ha mantenido hasta el año pasado, porque recordemos que hoy en día Cooper Rush ya es quarterback suplente en los Cuervos de Baltimore. Pero, ¿qué hizo Cooper Rush con el equipo? Llegó en 2017 con los Vaqueros. Desde ese año hasta 2019 no tuvo participación con el equipo. Fue en 2021 cuando empezó a hacer números con el equipo. 422 yardas, 3 pases de anotación
y una intercepción. Ahí, bueno, al menos podemos decir que ya había superado a Mark Sánchez. De que lo superó en su primer año ya como jugador. En 2022 tuvo 1051 yardas, 5 pases de anotación y 3 intercepciones. En 2023 tuvo 144 yardas, 0 anotaciones y una intercepción. Hace un año tuvo su récord más alto, que fueron 1844 yardas, 12 pases y 5 intercepciones. Así están las estadísticas de Cooper Rush hasta la fecha. Claro que está muy por encima de lo que hizo Mark Sánchez, que prácticamente no hizo nada con el equipo. Pero si a mí me preguntan, eh, Joe Milton mejor que Cooper Rush, yo sí lo veo. Porque si bien aún le falta mucho, porque apenas está en su primer año, bueno, la verdad es que Cooper Rush siento que es un jugador que tiene cualidades, pero no las sabe aprovechar, porque siento que es un jugador muy inseguro. Es un jugador inseguro y se ve que cuando tira, no tira con confianza. ¿Cuántos choques no tuvo él con CeeDee Lamb durante la temporada 2024 en la que no le mandaba buenos pases o que él estaba libre y que no le mandaba el pase? Entonces, yo realmente veo que Joe Milton sí tiene más cualidades, porque su mejor partido para mí, y creo que para muchos, definitivamente fue en la semana 18 contra los Bills, que si bien ya estaban en un punto los Bills en el que perder ya no les afectaba, pues aún así tienen equipo, son un equipo muy completo los Bills. Y Cooper Rush, perdón, Joe Milton, se veía muy, muy seguro. Y si algo demostró, especialmente en ese juego, es que tiene un brazo preciso y que además tiene mucha movilidad. Sabe moverse en la bolsa de protección y correr cuando ya es necesario. Entonces, hay un punto a favor de Milton, que sí puede ser un mejor suplente de lo que es Cooper Rush. Ahora, hablemos de otro backup que tuvieron los Vaqueros, Andy Dalton. Hay mucha gente que me atrevo a decir que ni siquiera se acuerda de que estuvo con ellos, porque realmente Andy Dalton, sus mejores años fueron definitivamente con los Bengalíes de Cincinnati. En 2020 fue la única temporada que jugó con los Vaqueros y fue su primera temporada fuera de los Bengalíes. Para ese entonces cumplían 9 años de carrera, para cuando él llegó a los Vaqueros en 2020. Hablando de su carrera como tal, fue su temporada más baja en cuanto a récord personal, comparado a todo lo que él venía haciendo en los Bengalíes de Cincinnati. Pero fueron 2,170 yardas, 14 pases de anotación y 8 intercepciones. Podríamos decir que después, a un lado de lo que fue Mark Sánchez y de lo que fue Cooper Rush, pues es mejor. Es mejor estadísticamente, tiene mejor récord que ellos, inclusive en solo un año hizo más que ellos. Que recordemos que tuvo una salida por un golpe terrible que le dieron. Quienes no recuerdan fue aquí, con un juego contra Washington, en el que lo duermen por completo de un cascazo en la barba y no se levanta para nada, queda completamente tendido en el piso y ya también fue el acabose de Dalton en el equipo. Creo que Dalton, el problema es que fue perdiendo poco a poco nivel de juego, porque yo recuerdo, y más hablando en este momento como aficionado a los Cuervos de Baltimore, que lo que fue la temporada de 2013 y para 2015, Andy Dalton era un jugador muy, muy efectivo en los Bengalíes de Cincinnati. Y era un quarterback que si bien no era el mejor de la liga, era muy competitivo. Y se enfrentaba a quarterbacks en ese entonces como Ben Roethlisberger, como Russell Wilson, como Peyton Manning, como Tom Brady, que estamos hablando que todos son quarterbacks Hall of Famers
y que todos son muy difíciles de derrotar y no se le veía miedo. Inclusive era muy entrón a los golpes. Era un quarterback que corría, sabía engañar perfectamente y a defensas complicadas, sabía hacer jugadas de engaño, pero la verdad, para sus últimos años en los Bengalíes de Cincinnati, para nada era el mismo. Ya de por sí, ahí ya no era el mismo, se le veía inclusive que tiraba un poco más inseguro el balón. Y en los Vaqueros dio el salto a peor. Si bien tuvo un mejor récord que los dos quarterbacks anteriores que ya mencionamos, tampoco para nada estábamos viendo al Andy Dalton que habíamos visto años anteriores. Entonces, y ahora está con las Panteras de Carolina. Entonces, definitivamente podemos decir que Joe Milton es mejor que Andy Dalton, sí. En lo que más se podrían ellos dar ahí de jalones de pelo, pues definitivamente sería en la movilidad. Claro que Andy Dalton ahorita no es equiparable por su edad, pero en eso sería lo más equiparable que podrían tener. Porque Andy Dalton, como ya lo dije, sabía engañar y aparte tenía buena pierna para correr, porque más de una vez hizo anotaciones por tierra. Entonces, aquí todavía para mí sigue siendo una buena opción Joe Milton. Otro coreback que tuvimos fue Garrett Gilbert. Garrett Gilbert jugó con los Vaqueros durante la temporada 2020. Fue su tercer equipo. Antes él ya había jugado con las Panteras de Carolina. Un año jugó con los Browns de Cleveland y tuvo una carrera muy corta. Pero su temporada con los Cowboys fue la más alta en cuanto a estadísticas. 243 yardas por pase, 28 yardas por tierra, un touchdown y una intercepción. Pero bueno, amigos, aquí reitero lo que acabo de decir. Tuvo una carrera corta, pero a pesar de que su carrera fue corta, este fue su mejor récord. Y era su tercer año, él jugó 4 años. Este fue su tercer año. Se levantó a comparación de lo que hizo con sus dos anteriores equipos. Pero imagínense, ha habido quarterbacks como hoy en la actualidad, como Patrick Mahomes, que en su segundo año, bueno, el primer año llegan a final de conferencia, el segundo año llegan a ganar el Super Bowl. Entonces, realmente imaginen estas estadísticas en lo que fue lo mejor de su carrera, pues prácticamente no podemos decir nada sobre él. Es decir, tal vez fue un jugador que cumplía lo que tenía que hacer, pero que fuera el jugador que si Dak Prescott llegaba a lesionarse, iba a salir a dar la cara, pues no podemos tener absolutamente nada, pero nada seguro. Nada. Y por último, el último quarterback que tenemos aquí para analizar, Trey Lance, que Lance jugó la temporada 2024 con los Vaqueros hace un año, que no tuvo una participación realmente importante, porque si bien Dak Prescott estuvo lesionado prácticamente toda la temporada, Cooper Rush fue el que jugó prácticamente todo el tiempo que Prescott estuvo lesionado. Antes de esto, Trey Lance había jugado 2 temporadas con los 49 de San Francisco. Su segunda mejor temporada estadísticamente fue con los Vaqueros. Una fue con los 49, la otra fue con los Vaqueros, su segunda mejor. Y bueno, en tercer lugar fue otra de sus temporadas con los 49. En su temporada con los Vaqueros, 266 yardas, 0 anotaciones y una intercepción. No podemos decir mucho de él en el sentido de que se le dio muy poco juego, prácticamente no estuvo nada jugando con el equipo, entonces no tuvo mucha oportunidad de demostrar de qué estaba hecho, pero sinceramente, él estaba mejor armado de equipo con los 49 que prácticamente llegaron a Super Bowl, bueno, no prácticamente, llegaron a Super Bowl y ya estuvieron a punto de ganarlos, solo que se levantaron los jefes al final. Estaba rodeado de un equipo mucho mejor armado que los Vaqueros y aún así nunca logró ganar la titularidad. Nunca pudo sobresalir como lo hizo Brock Purdy, que era un jugador irrelevante, no de ahí su apodo de Mr. Irrelevant,
Entonces, para mí, lo que ha demostrado Joe Milton en esta temporada de novato es mejor de lo que han hecho ellos, que si bien estadísticamente es bajo, porque tiene 241 yardas y bueno, una intercepción, pero demostró en un equipo que ahorita la verdad está por los suelos este equipo de los Patriotas, que puede sacar a un equipo adelante. Como lo dije hace un momento, su juego con los Bills de Buffalo fue impresionante y mandó muchos pases largos, completos, que fueron para touchdown. Y además demostró cómo puede improvisar en los momentos que ya prácticamente una jugada está perdida, que es algo que necesitan los vaqueros, porque los vaqueros tienen una línea ofensiva muy débil, que si bien de pronto sí le dan tiempo al coreback, no se caracterizan por eso. No se caracterizan por eso. Entonces, tener un coreback que tenga la movilidad y la capacidad de improvisar es una herramienta muy, muy buena. Y la verdad es algo que Dak Prescott hoy en día ya no tiene muchísimo. Y claro, también entra el factor edad. Siempre ha sido un jugador ágil, pero tampoco es el más rápido. Lo que le ayuda mucho a Prescott es que no le tiene miedo a los golpes y es entrón. Pero si algo le llegara a pasar a Prescott, para mí Joe Milton sí es un jugador que puede dar la cara por el equipo, sobre todo porque va a llegar a un equipo que a diferencia del equipo en el que debutó, tiene una mucha mejor alineación en cuanto a receptores y corredores. Talento hay en los Vaqueros, no se ha explotado, sí, pero el talento lo tiene. Entonces, para mí, Joe Milton sí es un jugador que puede hacer las cosas bien en los Vaqueros. Si se le da la oportunidad, puede inclusive repetirse lo que pasó con Prescott. Solo que Prescott aún tiene su contrato, pero puede suceder algo interesante si Prescott llegase a lesionarse otra vez. Y bueno, amigos, esa es mi opinión sobre lo que puede hacer Joe Milton III ahora en su llegada a los Vaqueros. Para mí es un jugador que puede hacer cosas muy interesantes con este equipo, pero también cuéntenos ustedes, ¿qué opinan de esto? Déjenos aquí en los comentarios del video qué opinan de esto o por qué no hubieran ido ustedes si es que no les parece esta elección de los Vaqueros. Recuerden suscribirse al canal. Yo soy Alex Tobalín y nos vemos en el siguiente video de Pausa de los 2 minutos. Bye.